Bueno, tengan una feliz noche. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión referente a la materia de introducción a la informática. Como de costumbre, los recordatorios o indicaciones principales. El hecho que esto es una sesión o un refuerzo que parte de la idea que previamente ya se ha revisado el contenido y se ha tenido la respectiva sesión con el tutor de su grupo. Con eso ya, con esas bases listas, pues ya pasamos como a especificar ciertos detallitos o ciertas particularidades de la temática de la semana. En particular, esta semana tenemos la parte de persistencia e implementación justamente de la persistencia. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la unidad número 7. Actualmente ya van por la unidad 7. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de ahora, que es la persistencia en particular y cómo utilizarla específicamente en el stack de .NET, que es como la tecnología que se imparte en la materia. Entonces, cómo vamos a utilizar la persistencia en .NET en particular. Entonces, con eso dicho, pasemos al punto número uno, la parte de la persistencia. En la clase que ustedes tienen allí arriba en el campus, digamos que se ponen como a mencionar todos estos elementos, que si el marco de trabajo .NET, que si específicamente la parte de ODBC Driver, la parte de OLEDB Provider y como todas las capas o envolturas o maneras de conectarse a diferentes archivos, en este caso, u espacios de almacenamiento. Allí en la clase les explicaban detalles como qué es la persistencia, por qué es útil, cuáles son como los sabores de persistencia. Ahí les mencionaban que si puedes tener un archivo de texto dentro de tu computadora ya almacenado en tu unidad de almacenamiento sólido, no, no la memoria RAM, que es una unidad de almacenamiento volátil, que todos sabemos, cuando tu computadora deja de estar encendido, todo lo que está o estaba en el momento que estaba encendida, todo lo que son procesos y el avance de esos procesos, los valores, pues desaparecen cuando la vuelves a encender. Cosa contraria que si estos procesos, estas variables, se almacenan en tu unidad de estado sólido, entonces esos procesos se mantienen, se almacenan se mantienen persistentes. De allí el nombre de la unidad, la persistencia. Entonces todo eso se los explicaba realmente allí el ingeniero en la clase, en la sesión, y yo simplemente me gustaría profundizar tal vez o dar un poco de claridad a todos los nombres y términos que él mostraba en estas imágenes y como en esos diagramas. Entonces, partiendo de eso, tendríamos, digamos, esta primera imagen de acá, esta de acá, que a grandes rasgos no es como es como el esqueleto, si lo quieren ver de alguna manera, de .NET. Cuando yo hablo de .NET, me refiero tanto a C Sharp como a C++, como a Visual Basic y una serie de otros lenguajes que están dentro de .NET. Significa que esos lenguajes, al pertenecer a al, al simplemente existir, ya son .NET. No, .NET es tal cual una serie de utilidades. Llámese por ejemplo
La utilidad para escribir en archivos, la utilidad para leer archivos, la utilidad para conectarse a bases de datos. Es decir, el lenguaje por sí mismo existe. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, C++ de manera independiente a .NET. Pero ¿por qué entonces si yo puedo utilizar C++ de manera independiente, que sería simplemente crear un archivo, por ejemplo, hello.cpp? Si yo tengo ese archivo, coloco allí sintaxis de C++, instalo el compilador y lo ejecuto, yo podría estar ejecutando tal cual el lenguaje y las instrucciones de C++ sin necesidad de utilizar el framework de .NET. Pero entonces si yo puedo utilizar esos lenguajes de manera independiente a .NET, ¿por qué el ingeniero y por qué me ponen como ese diagrama de marco de trabajo de .NET? Porque .NET es, como les decía, simplemente una como bolsa de utilidades. Una bolsa de utilidades que, por ejemplo, hace le añade nuevas características, o tal vez no características, pero sí que simplifica la manera de hacer ciertos procesos o ciertas operaciones que de otra manera sería muy difícil realizar, o más que difícil tal vez sería tedioso. Y entonces .NET está pensado como para facilitar ciertos procesos y que nosotros, en lugar de concentrarnos en, por ejemplo, cómo configurar una conexión de base de datos, nos enfoquemos mejor en cómo definir la lógica que mi solución debe de tener para cumplir la necesidad de un cliente. .NET no es más que un atajo o una manera de enfocar la atención del ingeniero de sistemas o del desarrollador en la lógica de los procesos del negocio a quien yo le estoy creando el sistema o la solución. No que me enfoque en cosas que pues ya otros ingenieros ya se enfocaron anteriormente y que yo puedo simplemente reutilizar. Simplemente que me enfoque en aquello que yo no puedo reutilizar y que debo de hacer de cero, que habitualmente siempre es la lógica o las necesidades específicas de cada organización para lo que ellos quieren el sistema. Entonces, por ejemplo, yo puedo enfocarme en cómo hacer los cálculos de planilla para una institución en lugar de enfocarme en cómo hacer que mi sistema se conecte a los archivos. Yo no tengo que programar desde cero cómo mi solución se conecta a archivos. Yo solo debo de utilizar una funcionalidad que .NET ya tiene creada, que es entonces acá cuando he entrado a .NET, para entonces yo solo concentrarme en la parte de planillas, por ejemplo. Eso es una manera de verlo. Entonces, en síntesis, ¿puedo yo utilizar estos lenguajes ajenos a .NET? Si tengo configurados los compiladores y demás, sí. ¿Por qué se asocian a .NET y por qué es relevante? Porque .NET me da ciertas facilidades y utilidades que potencian a los lenguajes, que me permiten hacer más con ellos. Simplemente es eso. Entonces, dentro de todas estas utilidades y características que me aporta .NET, está la parte de ADONET, donde de ADONET entonces saltamos a OLDB y ODBC, que es lo más importante en lo que ustedes deben de centrarse. Entonces, OLDB y ODBC es parte de ADO.NET y no es más que maneras o puentes o pasarelas para yo conectarme a mis fuentes de datos. Entonces, primero voy a iniciar con la más genérica, que es el ODBC, que básicamente es un estándar mundial. Con el lenguaje que trabajes, con la tecnología que trabajes, siempre vas a escuchar el término ODBC, porque eso es algo internacional, o que si quieres verlo, mundial.
Es un acuerdo que se hizo a nivel de cómo funcionan las tecnologías de, vaya, vamos a crear este concepto de ODBC para que lenguajes se conecten en este caso con bases de datos. Eso en particular del ODBC es específicamente para bases de datos relacionales. Ustedes me dirán, entonces, ¿qué es una no relacional? Bueno, la parte de base de datos lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero digamos que una base de datos es como un origen, o bueno, un lugar donde vos vas a almacenar elementos persistentes, llámalo así como si fuese una carpeta donde vos vas a ir a guardar archivos, simplemente que esta carpeta no es tan simple como nosotros lo vemos. Por ejemplo, si vos abrís tu sistema operativo Windows, vas a tener un montón de carpetas donde vos, si sos ordenado, vas haciendo una carpeta para cada cosa. Por ejemplo, una carpeta para cada materia. Tengo mi carpeta de introducción a la informática, tengo mi carpeta de este microprocesadores y así, cada carpeta diferente. Tengo mi carpeta de física. Entonces tengo tres carpetas allí y en cada carpeta yo simplemente voy guardando archivos diferentes. En el de introducción a la informática, pues guardo archivos, por ejemplo, con extensión CS, porque eso es código fuente de C Sharp. En mi carpeta de física yo guardo, por ejemplo, PDFs, que son guías de ejercicios o son lecturas que yo estoy haciendo de un tema en particular. Entonces, así como yo en mi computadora tengo carpetas y en cada carpeta voy guardando ciertos archivos, una base de datos hace eso, guarda archivos, simplemente que lo guarda de una manera que para la computadora es más fácil de leer y para nosotros como humanos no tanto, pero a cambio es mucho más rápido que si yo tuviese un archivito guardado de manera tradicional o como conocemos hasta el momento. Vamos a profundizar más en las bases de datos en la siguiente sesión, pero solamente quiero que de momento se queden con que el ODBC es un estándar o un concepto mundial, internacional, y que sirve para bases de datos, mientras que el OLDB es algo propio de .NET y sirve para bases de datos más archivos, que llámese archivos lo que nosotros conocemos en el día a día, un TXT, un Excel, un Word, un documento, todo ese tipo de archivos con los que digamos estamos más habituados a tratar, pues el ODDB te sirve para eso. Entonces, en síntesis, ya vimos más o menos qué es el marco de trabajo.net, qué significa ese marco de trabajo, realmente qué implica. Ya vimos que dentro de este existe ADO.net y que dentro de ADO.net existen estas dos variantes de OLDB y ODBC y que cada uno pues hace referencia a diferentes elementos. Uno es mundial, otro es particular de .NET. Uno solo sirve para base de datos, otro sirve para base de datos y archivos. Y eso que colocaba acá pues, era pues simplemente elementos o ejemplos propios, ¿sí? Tal cual de ciertos motores de base de datos. Como les digo, la parte de base de datos se va a dar más adelante, entonces no es. El punto no es profundizar sobre eso ahorita. Por último, les ponían allí también en la clase una serie de instrucciones. Eso de acá básicamente, para simplificárselos, son instrucciones que ustedes deben de colocar al inicio de su solución porque son las bibliotecas. Las bibliotecas que ustedes van a estar utilizando. O llámese de otra manera los módulos. Esos módulos ya tienen toda la funcionalidad para leer y escribir sobre archivos. Entonces, como esa funcionalidad o esos métodos están guardados en esos módulos, yo donde sea que los voy a usar, tengo que llamarlos primero. Es lo típico que veíamos cuando aprendíamos modularización, que si yo tengo un módulo que se llama validaciones,
Entonces, donde sea que yo vaya a usar ese módulo con sus métodos, debo de llamarlo. En este caso, estos módulos yo no los creé, sino que los creó la gente que trabaja en .NET y yo simplemente voy y los llamo. Entonces, así es simple, a grandes rasgos. Los elementos como más particulares que yo vi que les mencionaban en la clase, que tal vez podían quedar un poco en el aire, se los traje y es lo que les he mencionado acá. Entonces, con eso dicho, pasemos ya a un ejercicio aplicando la persistencia, en particular la parte de la lectura. Entonces, eso que yo les estoy mostrando acá es un Excel, es decir, es un archivo .xsls, ls creo que es, vengo les confirmo, xlsx, xl, sería así, xs, ¿sí? Es un archivo tradicional que ustedes pueden encontrar en su computadora, por ejemplo. Si yo vengo y hago esto, si se fijan, aquí está, carpeta content, ¿sí? Es un archivito tradicional de toda la vida. Entonces, si es un archivito tradicional de toda la vida, significa que yo lo puedo trabajar con OLEDB, porque, como les mencioné, OLEDB te sirve para base de datos y para archivos. Entonces, en este caso en particular, que es un archivo, pues yo puedo utilizar OLEDB. Entonces, estaré utilizando OLEDB. ¿Y qué es este Excel? Pues como pueden ver allí, no es más que un Excel con tres columnas: la de código de empleado, la de salario y la de años, donde digamos que este es como el identificador único de cada empleado, llámese el DUI laboral si quieren verlo de alguna manera, y este digamos que es el salario de esos empleados y la cantidad de años o antigüedad que llevan esas personas en la institución. Si se fijan, va de el mínimo creo que es 0 hasta 15, creo que es el máximo. Es el máximo, ese es el mínimo. Y acá pues sería de 365, que creo que es el mínimo, hasta 1299, no, falso, hasta 1350, que creo que es el máximo. Entonces, sí, simplemente es un Excel que tiene tres columnas, donde a cada empleado se le lista cuál es su salario y cuántos años lleva en la institución. Es básicamente un Excel que tiene un listado de empleados, su salario y los años que lleva en la institución. Así de simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto ya es un archivo que está persistente. Es decir, si yo apago y enciendo mi computadora, ese archivo va a seguir existiendo. En esa carpeta content va a seguir existiendo mi archivo. Sea que yo apague y encienda 1, 2, 3, 80 veces mi computadora, va a seguir existiendo. Entonces es persistente. De allí, vinculado a que es persistente, yo lo que tengo que hacer es poder leer esos datos que están persistentes en mi equipo. Entonces yo me voy a concentrar el día de ahora en la lectura de esos valores de este Excel y cómo yo los voy a procesar. Entonces estaríamos pasando a la parte de la implementación de la persistencia, yéndonos tal cual al código fuente. Entonces, como de costumbre, voy a cambiar la manera de visualizar esto para que se vea mucho más grande. Ese contenido de acá es de una sesión anterior, no me interesa. Voy a iniciar la sesión de cero. Se fija en el archivo con el que vamos a estar trabajando, es ese de acá. Sí, ese es el contenido en cuestión. Allí tiene las columnas que les mencionaba, que si el DUI o el código de empleado único, el salario en cuestión y los años que lleva esa persona en la institución. Entonces, con eso, claro, voy a empezar a utilizar OLEDB para leer ese archivo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Primero yo tengo que
identificar dónde ese archivo está. Antes de continuar, déjenme confirmar que estoy grabando. Sí, vaya, continúo. Yo, si ya sé que es un archivo constante y persistente, yo debo de identificar dónde ese archivo existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a colocar cuál es la ruta de ese archivo. Entonces voy a hacer una constante porque sé que ese archivo no se va a mover. Yo sé que allí lo dejé, entonces allí se va a mantener. Y voy a irme a mi navegador, mi navegador de archivos. Aquí, content. Y yo podría hacer esto. En mi navegador de archivos, me voy acá arriba, le doy clic, control C, y aquí pego content, y el archivo se llamaba, quiero ver, io-ia115-oldb y la extensión del Excel. Vale, entonces sería io-ia115 oldb punto extensión del Excel. Sí, y así de simple, pues yo ya pegué la dirección o la ruta donde ese archivo existe. ¿Por qué me está dando error acá? Primero esto va así. ¿Por qué me está dando error acá? Una string interpreta estos backslash como un carácter especial. Porque si recuerdan, yo podía hacer esto y backslash más la n significa un salto de línea. Entonces, como yo le estoy colocando allí el backslash, él está esperando que yo le dé una letra. Así como yo le puedo dar backslash t, que significa una tabulación. Pero como yo no le estoy dando ningún valor válido, por eso me aparece como en rojo y me da como ese error. Pero en este caso yo no quiero usar como esos comandos especiales. Yo solo quiero que sean unos backslash simples y ya. Quiero que lo interpretes como eso, como un backslash, no como un comando de saltar línea ni como un comando de tabular. Yo para hacer esto debo de anteponer al string un signo de arroba. Ya con eso él interpreta que lo que yo le estoy colocando en ese string no son comandos, sino que son simples caracteres, en este caso simples caracteres de backslash. Entonces con eso dicho, yo ya puse la ruta donde ese archivo persistente va a existir. ¿Qué es lo siguiente que yo debo de hacer? Yo debo de colocar algo que se llama una cadena de conexión. ¿Qué es eso de una cadena de conexión? No es más que el medio que yo utilizo para conectarme a mi archivo. Entonces, voy a crear mi cadena de conexión. Siempre va a ser una constante del tipo string. En este caso, connection string. En el mismo caso que el anterior, voy a utilizar el arroba para que él sepa que los backslash no son comandos, sino que son tal cual solo caracteres. Y además voy a colocar un signo de dólar porque voy a llamar a esta variable, esta constante, perdón, que declaré arriba, que se llama filepath, la voy a llamar acá. Y si recuerdan, para llamar una variable, o en este caso una constante, pues si te pongo el signo de dólar y en medio utilizo llaves, pues puedo llamar a esa constante. En este caso, filepath. Vaya, pero ¿qué es esto de cadena de conexión? No quiero profundizar mucho porque la idea de estas sesiones es algo más práctico, pero básicamente es una manera de configurar la conexión entre mi archivo persistente, que es la ruta que yo les mencionaba allí, o que buscamos y colocamos allí, con los métodos o las funcionalidades de OLEDB. Entonces, mi consejo es que indaguen un poco más sobre esto. ¿Sí? Dense allí un tiempo para poder revisar qué hace cada instrucción o para qué sirve cada instrucción. En este caso sería cada argumento, bueno, perdón, cada parámetro, que en este caso está separado por punto y coma. Si se fijan acá,
digamos, configuro este parámetro que se llama provider hasta acá, hay un punto y coma. ¿Sí? Entonces allí yo he configurado la parte de provider. Acá inicia otro parámetro, data source, y aquí cuando termina el punto y coma es otra configuración. Aquí extender properties, otra configuración. Aquí otra configuración. Entonces les recomiendo que la revisen, es decir, váyanse a la documentación de OLEDB en la sección de cadena de conexión para que puedan leer qué significa cada una de esas partes que está aquí, para que tengan pues todo el contexto completo de lo que están haciendo. Creo que les va a servir bastante, sobre todo para cuando tienen errores, ya más o menos intuyan por dónde podría ser el error. Otro punto importante es que ustedes, para poder ejecutar OLEDB, deben de instalarlo. ¿Cómo lo instalo? En .NET se usa NuGet. NuGet es como su gestor de bibliotecas. Entonces yo acá tuve que irme a NuGet y en este caso buscar OLEDB, y yo instalé esto de acá, system.data.oldb. Simplemente en este caso le di acá de instalar y lo instalé. Ustedes en Visual Studio también tienen acceso a NuGet, los deben de configurar para instalarlo. Entonces, con eso hecho, obtuvimos la ruta donde está mi archivo persistente. Esa ruta la utilizamos dentro de otro string que configura a OLEDB para conectarse con esa ruta persistente. La instalé mediante NuGet, digamos como este módulo de OLEDB, y ahora pues ya voy a pasar a utilizarlo, habiendo hecho lo anterior. ¿Cómo voy a hacer eso? Como yo les dije, estos son módulos que vamos a estar utilizando, entonces debemos de no llamarlos, así como colocaban acá en la clase, que estos son como el módulo que voy a estar utilizando, entonces tengo que llamarlo. ¿Qué voy a llamar? Voy a llamar primordialmente a este módulo en cuestión, ¿sí? Recordemos, cuando tengo que llamar un módulo, cuando estoy usando sus características o sus métodos. Si yo voy a usar sus métodos, pues significa que estoy llamando a su funcionalidad. Entonces voy a llamar a system.data y a system.data.oldb. Sí, estos son los que voy a estar utilizando, que son los que me nombraban acá en la clase. Una vez yo ya los estoy llamando, entonces ya puedo utilizar como sus eh, definiciones o objetos, si quieren verlo de alguna manera, es decir, sus métodos. Acá voy a usar una instrucción que nunca la han visto, que se llama using. ¿Qué hace esta instrucción de using? Cuando ustedes están trabajando con archivos persistentes, ustedes los están leyendo o los pueden escribir o los pueden modificar básicamente. Entonces todas estas operaciones deben de ser controladas hasta cierto punto. ¿Por qué controladas? Porque puede que mi solución esté leyendo un archivo, y qué tal si otra solución de otra persona también está leyendo ese mismo archivo. Va a haber un conflicto allí de quién lo está leyendo, y si alguien lo actualiza, técnicamente esa actualización debería reflejarse en lo que yo estoy leyendo. O qué sucede si eh, el sistema en algún punto se cierra, o, o pasa algo con mi solución mientras estoy leyendo el archivo. Mientras estoy leyendo el archivo y pues no se cierra como se debe y me causa un conflicto allí. Lo que yo debo de asegurar es que cuando yo estoy leyendo y actualizando ese archivo, todo sea de la manera, por decirlo así, segura. Es decir, que yo mantenga ese archivo sin generarle corrupción o algo por el estilo. Sé que suena tal vez un poco complicado y también es un poco complicado de explicar, pero lo que quiero llegar es que ustedes tienen que usar esta instrucción.
En cualquier lenguaje que utilicen se va a utilizar de manera diferente, pero siempre debe de haber como una especie de seguro al momento de trabajar con archivos persistentes para evitar dañarlos y evitar que luego ya no puedan ser leídos o actualizados. Entonces la instrucción using, en este caso en C Sharp, lo único que hace es, vaya, voy a empezar a leer un archivo o a editarlo o a modificarlo, pero lo voy a hacer de manera segura, de una manera controlada, que en el caso que pase algo, ese archivo no sufra daños y pueda seguir siendo leído o modificado. Así de simple. Entonces, con eso dicho, procedo a colocar el valor que debe de ir acá entre los paréntesis del using, que es justamente la cadena de conexión que yo definí allí arriba, el connection string. Este es un objeto o un elemento del tipo OLEDB connection. Lo voy a nombrar como con, es un estándar que habitualmente es la manera en la que se nombra. Entonces tengo la OLEDB connection y aquí voy a utilizar la constante que les mencionaba. Acá me está dando un error, quiero ver por qué. OLEDB action. Using OLEDB connection con string. ¿Será porque no le he puesto todavía el cuerpo? Si le pongo acá el cuerpo, por ejemplo, ese con que acabo de crear, con .open, que esto significaría que hey, voy a empezar a leer el archivo. Sí, como pueden ver, algunos errores ya desaparecieron. Entonces probablemente a medida que yo vaya llenando eh, ya vi por qué es. Esto debo de hacerlo dentro del método main. Ahí está. Vaya. Desde acá, la instrucción using solamente es para abrir un archivo en espacio seguro o definir un espacio seguro. Una vez yo tengo mi espacio seguro, llamo a la variable que es como que es este puente entre mi solución y el archivo, todo dentro de un espacio seguro, y le digo abrir archivo. Esa apertura de archivo no es la típica que nosotros conocemos de le doy doble clic y me abre, por ejemplo, el bloc de notas para editarlo, o me abre Excel para ver la hoja de cálculo. No, es algo interno, es algo más que la computadora puede entender, pero que para el ser humano no es tan fácil. Porque piensen, al final Excel, Word y todas estas herramientas solo son una manera para que nosotros como humanos podamos leer eso. Porque al final solo son una serie de ceros y unos, que es justamente lo que les mencionaba el profesor en la clase, que les mencionó los términos bytes y byte, que les decía, son ceros y unos y no sé qué. Vaya, básicamente es como la computadora lee los archivos, que para nosotros como humanos no es entendible, y por eso tenemos que utilizar herramientas como Excel y Word. Pero en este caso, esta solución con Open lo está leyendo así tal cual. Entonces es mucho más rápido para la computadora saber cómo actuar. Con eso dicho, entonces voy a crear ahora algo que se llama un adaptador. Defino que ese es el tipo o le debe data adapter. Voy a llamar tal cual como adaptador, y eso tal cual un adaptador. ¿Qué es un adaptador? Básicamente es lo que se va a estar lo que va a estar interactuando con mi puente. Recordemos, la conexión, esta variable acá que se llama con, es mi puente entre el archivo y mi solución. El adaptador es como el peatón que está pasando por ese puente, es quien usa ese puente. Entonces acá, en el adaptador, yo voy a decir qué es lo que quiero hacer. En este caso, yo quiero
leer todo de mi Excel. ¿De qué Excel? El Excel que está en el puente. Con es el puente. Eso que es entre comillas es lo que yo quiero hacer. El adapter es tal cual el peatón que está pasando por el puente. Pueden tratar de hacer como ese símil. ¿Qué significa esto que está entre comillas dobles? No voy a profundizar en ese momento. Es otro lenguaje que se llama SQL o SQL, que lo van a ver más adelante cuando aprendan sobre base de datos. Esto es algo mundial, es algo estándar, y una vez lo aprenden ya lo van a utilizar toda su vida. Entonces, eso que es entre paréntesis, entre comillas dobles, es otro lenguaje no de programación, eh, sino de instrucciones. Es otro lenguaje básicamente. Entonces no quiero profundizar en qué es, solo es un lenguaje que ustedes van a usar. Y lo que significa ese select, from, llaves, es lee todo lo que está en el Excel. Ahora, entre estas llaves yo debo de colocar la hoja. ¿A qué me refiero con la hoja? Cuando ustedes abren un Excel, por ejemplo voy a abrir este, fíjense que acá abajo, acá, está el nombre de la hoja. Yo puedo tener varias hojas, pero en este caso donde están mis datos, que es esta tabla de acá, es la hoja 1. Entonces yo acá debo de colocar el nombre de la hoja sobre la que voy a trabajar. En este caso esto es hoja 1. Y no solo debo de colocar hoja 1, sino que debo de terminar con un signo de dólar. Este signo de dólar es algo propio de cómo funciona OLEDB y le sirve para identificar, mira, eso es una hoja. Entonces de todo el Excel debes de buscar en la hoja. Simplemente, eso es algo ya, digamos, de formato que ya está definido, que no podemos cambiar y que así es como funciona. Entonces debemos de hacerlo así. Entonces, chivo, ya creé mi adaptador. Ahora lo que voy a hacer es esto de acá, llenar una tabla. Si se fijan, mi Excel es una tabla como tal, ¿sí? Pero es una tabla física, que es una tabla persistente de datos. Yo necesito pasar esa tabla de manera persistente a una tabla dinámica en memoria. Recordemos, cualquier variable que sea en memoria, cuando la solución termina de ejecutarse, muere. Entonces yo quiero que esta tabla, cuando el sistema deje de ejecutarse, va a morir. No la del archivo es aparte. Yo estoy haciendo que la tabla que está en el archivo, que es persistente, la voy a copiar a memoria para que tenga una copia de esa misma tabla, pero ahora solo en memoria, de manera volátil, y que ya luego pues va a morir. Porque yo necesito pasarla de persistente, copiarla, no pasarla, simplemente estoy haciendo una copia de esa persistente a volátil en memoria, porque si yo lo hago ya puedo trabajar con esa tabla en memoria. Entonces esa variable que se llama table, que es del tipo data table, es eso, es una variable especial que yo de hecho podría colocar acá arriba, porque digamos siempre la práctica de colocar todas mis variables hasta arriba. Entonces yo con esto simplemente estoy creando mi variable tabla, que es una tabla en memoria. ¿Qué contiene esa tabla en memoria en particular? Va a tener el contenido, sí, va a tener el contenido de table. Entonces voy a venir al adaptador, le voy a decir tal que así. Por cuestión de orden lo voy a mantener como lo tenía antes, como para, digamos, ir como pasito a pasito. Lo primero que hago es abro el archivo, luego creo una manera de comunicarme con el puente, luego creo una tabla en memoria, y esa tabla en memoria voy a guardar el contenido que está en la tabla física. Cuando me refiero a la tabla física me refiero a lo que está en el Excel. Entonces, digamos que eso acá, el rojo es la tabla física y este azulito es la tabla eh, dinámica. Entonces lo que estoy haciendo es que de la tabla física estoy copiando el contenido a la tabla dinámica en memoria. Eso hacen esas dos instrucciones, ¿sí? Para que lo entiendan. Entonces chivo, ya copié el contenido de mi tabla física a mi tabla dinámica.
¿Qué voy a hacer ahora? Ahora yo debo de agregar a mi tabla dinámica unas nuevas columnas. Porque ¿cuál es el ejercicio de que estoy haciendo en ese momento? No es solo leer, si se acuerdan les dije, es leer y procesar. ¿Qué voy a procesar? La columna de salario, yo voy a hacerle una multiplicación por un porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, voy a multiplicar 650 por el 30%. Pero no solo eso, voy a hacer una condicional. Voy a hacer esa multiplicación solo cuando, por ejemplo, los años sean más de 3. Entonces ya estoy procesando los datos que estaban en esta tabla. Entonces, si yo les estoy diciendo que voy a hacer esas dos operaciones, significa que voy a agregar más columnas. En este caso, necesito utilizar sobre mi tabla dinámica, recordemos, la variable table es mi tabla dinámica. Sobre sus columnas, voy a utilizar el método add, que ya saben que del inglés viene de agregar. Voy a agregar una columna que se llama monto calculado. Es decir, el resultado de yo ejecutar una operación. Eso es el primer elemento aquí en string. El segundo elemento es el tipo de esa columna. En este caso, como estoy hablando de operaciones, son valores numéricos. Va a ser un doble. Copio esa instrucción de nuevo para indicar que voy a agregar otra columna a mi tabla dinámica en memoria y este se va a llamar monto depositar. Que no va a ser más que una columna que va a almacenar el resultado de otra operación. Así de simple. Entonces Chivo, hasta el momento ya he agregado dos columnas nuevas a mi tabla de memoria. No mi tabla física, no mi tabla del Excel. He agregado esas columnas a mi tabla que está o se va a crear en memoria, que al final es una copia de la física, pero no es lo mismo. ¿Sí? Por favor, si tienen dudas sobre eso, indíquenme, porque es bien importante que entiendan esa diferencia. Chivo, entonces tengo mis dos columnas esas agregadas a mi tabla que está en memoria volátil. Si se acuerdan, aprendimos una instrucción para iterar sobre elementos. Y aquí pues curiosamente necesito iterar. ¿Cómo que necesito iterar? Piénsenlo. ¿Cómo yo voy a recorrer cada una de estas filas? Debo de hacerlo de manera iterativa. Es decir, yo debo de ir, por ejemplo, primero por la fila 14, luego por la fila 15, luego por la fila 16, luego por la fila 17 y así debo de ir por todas las filas hasta llegar al final que es la 21. Si recuerdan, esta funcionalidad de ir uno por uno me la daba la instrucción de for each o los for. En este caso yo voy a utilizar for each por facilidad, pero ustedes pueden utilizar for de igual manera. Solo tendrían que indicar que van a hacer la iteración 21 veces porque en este caso mi Excel tiene 21 filas, entonces tendrían que especificar hacerlo 21 veces. Pero va, yo lo voy a hacer aquí. Mi for each, estoy diciendo que en cada fila dentro de mi tabla dinámica en sus filas vaya iterando. ¿Sí? Así de simple. Recordemos, table es mi tabla dinámica en memoria. Punto rows es un atributo, es decir, quiero que te refieras a las filas de esta tabla. Así como yo aquí me refería a las columnas de la tabla, aquí para referirme a las filas uso rows, aquí para referirme a las columnas uso columns. ¿Sí? Entonces, así es simple. Chivo. Voy a iterar sobre las filas de mi tabla en memoria. ¿Y qué voy a hacer una vez yo vaya iterando sobre esos valores? Voy a crear ciertas variables como salary, por ejemplo, que no va a ser más que la lectura de esa fila específicamente en una columna. ¿Qué columna voy a leer? Voy a leer la columna salario, es decir, esa de acá, salary, esa voy a leer. ¿Qué otra columna necesito leer? Necesito leer los años, porque como dije voy a hacer una condicional. Entonces solo voy a venir, copio esta instrucción, cambio el nombre de la variable, en este caso va a ser el año y creo que está como years, sí, ahí está. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo va.
lee también la columna de years. Con esto hecho, voy a empezar a hacer las operaciones. Esta es la lectura. Acá voy a hacer las operaciones. ¿Qué operaciones voy a hacer? Simplemente, por ejemplo, mmm, voy a dividir el salario entre 2. ¿Sí? Así de simple. Y también voy a multiplicar el salario por un porcentaje cualquiera. Digamos el 0.30. Ahora, quiero que esta multiplicación de el salario multiplicado por 0.30 únicamente se dé si el fulano tiene algunos añitos de antigüedad. En este caso, por ejemplo, digamos, si tenés más de 3 años de antigüedad, te voy a hacer esa multiplicación. Entonces aquí estoy poniendo una condicional que tengo que hacer, utilizar el bloque if. Entonces solo si lo que está entre paréntesis se cumple, voy a hacer esa multiplicación. Si no, no la voy a hacer. Voy a poner que year sea mayor a 3. Esto lo voy a colocar acá. Acá solo lo estoy declarando y acá lo voy a inicializar para mantener cierto orden. Listo. Entonces, chivo, ya leí, ya operé respectivamente, ya puse mi condicional que si el empleado tiene más de 3 años, entonces allí sí que voy a multiplicar su salario por el 30%. Y bueno, entonces estos valores, digamos, el salario de la mitad más el 30%, lo quiero guardar en una de mis columnas. Aquí creé 2 columnas. Monto calculado es igual a el salario por el 30%. Monto a depositar es el salario por el 30% más la mitad del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo tengo un salario de 100, yo sé que el 30% de 100 es 30. Entonces yo sé que en la columna de monto calculado yo estaría añadiendo 30. Y yo sé que en la columna de monto a depositar yo voy a, el valor sería 50, que es la mitad de 100, más 30, dando un resultado de 80. ¿Sí? A grandes rasgos eso es. O sea, no son, si se fijan, son operaciones súper simples que no son el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión no es hacer operaciones difíciles, sino que es que vean que yo puedo leer una tabla de Excel y puedo trabajar con los valores de esa tabla para hacer diferentes operaciones. Yo aquí dije multiplicar y dividir, pero podría haber hecho sumas, restas, cualquier otra operación en cuestión. Pero yo decidí utilizar estas. Entonces, así de simple. Pues chivo. Voy a hacer la suma que les dije. Sí, en este caso. Que no es más que... Ahí está. Acá me está dando error porque lo estoy tratando de utilizar sin inicializarlo. Correcto. Entonces, simplemente lo voy a inicializar con 0. Chivo. Entonces acá siempre dentro de row, porque recordemos a todo esto yo soy dentro de una instrucción for each, entonces estoy trabajando con row, específicamente en la columna de, ¿sí?, monto calculado, que es las que creé allá arriba. Esa columna que estoy llamando aquí es esta columna que creé acá. Entonces monto calculado va a ser igual a salary multiplier, y la columna de monto a depositar es esta columna que yo creé aquí. Sí, entonces el flujo que hice fue, bueno, al final vamos a repasar el flujo, no quiero ser repetitivo con ese punto.
archivo. Aquí técnicamente yo ya terminé de trabajar con mi archivo. Entonces salgo de este for each, voy a crear otro for each, pero este segundo for each va a tener otro objetivo. ¿Qué objetivo va a tener este for each? Yo poder mostrarles a ustedes qué es lo que hemos hecho. En este caso siempre va a ser un data row. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en las filas. Y lo que voy a hacer es imprimir el contenido de, por ejemplo, salario, que va a ser igual a row salary, sí, el contenido de la columna salary. Así de simple, eso es lo que estoy dando a entender. Años va a ser igual a row years. La parte del porcentaje, llamémoslo así, va a ser igual a row, le puse monto calculado, calculado, calculado. Deben de ser juiciosos con el nombre que le ponen, porque si no coincide, pues no les va a cuadrar, les va a dar un error y les va a decir que esa columna no existe. Entonces fíjense bien en cómo nombran las columnas para luego llamarlas acá al final. Y la última se llama monto a depositar. Chivo, quiero ver, voy a formatear esto para que tenga mejor visibilidad, y a priori sería allí. Me dice acá que tengo 4 errores, quiero ver cuáles son los errores que tengo. OLDB connection. A ver aquí. OLDB. En la fila 14 me dice. OLDB connection. Voy a instalar, a ver. Y allí estaría. ¿Por qué me está dando ese error? Justamente porque esta solución no había instalado el OLDB. Creí que sí la había instalado, pero no. ¿Sí? La instalé y ya. ¿Por qué parece que no la instalé? Porque bueno, al menos este ID yo solo utilicé el comando de Alt Enter y él me decía allí instalar. Entonces la instalé, chivo, se instaló. Por eso ya no tengo ningún error. Entonces, así repasito rápido. ¿Qué hicimos? Toda esa sección de using que está acá, todo eso de using, desde acá, inicia aquí y se cierra hasta acá. Básicamente es abrir un espacio seguro para yo empezar a interactuar con el archivo persistente, con el Excel. ¿Dónde está ese Excel? Lo definí aquí en FilePath. Es la ruta donde está mi Excel. Connection String es la manera que tiene OLEDB de utilizar esa ruta y identificar dónde es que está en mi sistema operativo. Entonces ya sé dónde está mi archivo en mi computadora. Ya tengo una manera de que OLEDB sepa dónde está, que es con la conexión o con el string connection. Abro un espacio seguro. En ese espacio seguro yo abro ese archivo con open y empiezo a crear una tabla en memoria para que copie el contenido de ese archivo físico a memoria. ¿Cómo hago eso? Aquí le defino que quiero leer. Si yo acá en la instrucción que está en estas comillas dobles pusiese otra instrucción, en lugar de leer yo podría, por ejemplo, escribir o actualizar. Eso depende de la instrucción que yo coloque allí. Entonces coloco allí la instrucción de lo que quiero hacer, en este caso leer. Recordemos, este lenguaje se llama SQL o SQL, es algo estandarizado y mundial, que más adelante lo van a aprender. Entonces ya le dije que quiero leer. Acá digo a mi tabla en memoria, crea dos nuevas columnas, y una vez creadas esas columnas empiezo a iterar sobre esas columnas, que es el ejemplo que les ponía acá. Voy fila por fila. Entonces primero leo la fila que tiene la columna salary, luego leo la fila que tiene la columna years, opero sobre los valores en esas filas,
y al final lo guardo en las filas de monto calculado y monto depositar. Y esa última parte de acá es simplemente para imprimirlo. Vamos a ver si es cierto. Voy a ejecutar y debería de estarme imprimiendo unas cuantas filas que cumplan. Ahora dice, no se puede encontrar el archivo ISAM instalable. A ver. ¿Será que no me hizo la instalación? Voy a abrir NuGet y voy a ver la instalación. Acá técnicamente ya la tenía instalada, pero la voy a reinstalar por si acaso. Sí, instalar. Chivo dice que ya fue instalado. Voy a actualizar el proyecto. Voy a compilar a ver si me da algún error. No me ha dado ningún error. Compiló con normalidad. Y vamos a ver si ahora al ejecutar ya me dio el error. Me sigue dando el error. Sí. ¿Y qué error me da? A ver, leamos. Dice que no se encontró el archivo. Empezaré a debuguear. Para este tipo de cosas es donde debuguear te sirve. Tal vez, por ejemplo, he puesto la ruta de manera incorrecta, que podría ser. O he tal vez configurado mal esta parte de provider microsoft.ace.oldb.12.0 que ver data source tal cual el archivo, el file path extended properties tal cual. Ya vi dónde está el error. Acá miren, esta cadena de conexión tengo que configurarla tal que así. Me faltaban esas comillas simples. Ojo, esto no es que yo me lo pueda de memoria. Si me lo pudiese de memoria, claramente pasaría esto que pasó, que es que me da error. Esto de aquí, esta cadena de conexión, yo la estoy copiando de la documentación oficial de OLEDB. Lo único que yo cambio es el contenido del filepath, ¿sí? Que eso ya varía según donde vos tengas su archivo. Pero todo lo demás está en la documentación y ustedes deben de ir de allí a traerlo y a pegarlo acá. Porque si no, pues se os puede pasar ese tipo de detalles que una simple comilla eh, y un punto y coma hacen que mi sistema no funcione. Entonces veamos ahora que ya agregué eso y allí está, justamente eso era lo que me faltaba. Y fíjense, acá estaría ya la columna salario, la columna de años, la columna de porcentaje, que no es más que el 30% del salario, y el total, que es la mitad del salario más el 30%. Entonces, así de simple, yo leí todo el contenido de mi Excel y luego lo transformé, en este caso haciendo ciertas operaciones, y lo imprimí en pantalla. Entonces, este es un ejemplo muy simple. Si se fijan, la mayoría de tiempo me concentré más que nada en irles explicando, por ejemplo, qué era el adaptador, qué era la conexión, qué era esto de data tables, que es pues la tabla dinámica o la copia de la tabla física a una tabla en memoria que solo vive mientras la solución se está ejecutando. Y todo esto lo hice sin modificar la tabla original. Fíjense, aquí tengo mi archivo, lo voy a abrir y sigue como de costumbre. Aquí no agregué las dos columnas que les mencioné. La columna de monto a calcular y monto a depositar aquí no existen porque yo se las agregué a mi tabla en memoria, no a mi tabla física o persistente, que es esta de acá. Entonces, con eso dicho, procedo a guardar este ejercicio para que ustedes lo puedan ver en código fuente. Creo que es la 17, 18.
Listo. Entonces con eso ya guardo el ejercicio para que luego eventualmente ustedes lo puedan revisar si así lo desean. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar el día de ahora. Recuerden, cualquier duda o consulta, allí está mi correo, está el grupo de WhatsApp donde pueden escribirme. Como de costumbre, esto fue grabado, se va a estar subiendo al canal de YouTube. Por favor, revisen allí el contenido, y bastante contenido interesante que les podría ayudar por si sienten que están carentes en alguno de los temas ya repartidos por la institución en las clases. Nada, simplemente agradecerles la asistencia y bueno, pasen feliz noche y feliz inicio de semana. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias por la asistencia. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos, muchas gracias. Y aquí no vi. Ay, espérame.